Bienvenidos al Laboratorio de Biología Molecular de la Célula 1. Esta es la introducción al curso y los criterios de evaluación. Los objetivos de este curso pues, son principalmente analizar la estructura y función de las macromoléculas informacionales en los sistemas biológicos. Estos son pues, el ADN, el ARN. Pero también veremos proteínas y pues un poco de las demás biomoléculas, nada más para, pues en realidad en MOL2 es donde se hacen más prácticas de las otras biomoléculas como lípidos, carbohidratos. Aquí nos centramos en las informacionales. Bueno, los alumnos deberán revisar y analizar información reciente en los temas indicados en el programa, en el temario, y al finalizar el curso, pues deberán comprender la relación que existe entre la estructura y la función de las macromoléculas informacionales y su relevancia en la fisiología celular. También van a adquirir bases teóricas que son necesarias para poder asimilar la nueva información en este campo de estudio. Bueno, algo muy importante es que, bueno, aquí todos somos o van a ser biólogos. Dejen checo el chat rápido. Sí, a todos nos interesa aquí la biología. Entiendo que quizá algunos, bueno, cada uno se va a especializar en una rama que es la que más le interese. No todos se van a interesar en biología molecular de la célula, eso es normal y está bien, no les tiene que gustar a fuerzas. Sin embargo, en este curso me gustaría poder mostrarles que la biología molecular es una herramienta muy, muy poderosa de la biología, sobre todo en este siglo que se supone, bueno, algunos lo han llamado el siglo XXI como el siglo de la biología, justamente por todos los avances que hemos tenido a nivel molecular. En este siglo ya, por ejemplo, se hicieron los primeros bebés modificados genéticamente, aunque fue luego les contaré, no fue algo muy ético que digamos, pero bueno, ha alcanzado la biología un punto en donde pues ya podemos manipular genéticamente a los organismos y esto pues conlleva pues tener cierta pues cuidado con lo que hacemos, saber lo que hacemos y tratar de pues hacerlo por buenas causas. Déjenme checo el chat rápido. De nada. Ok. Bueno, entonces, en esta clase vamos a estar en la escala molecular. El mundo de la biología molecular es la base de nuestro mundo, ya que todas las pues, reacciones que ocurren a nivel molecular son las que nos mantienen vivos y las que pues, han perpetuado las especies a lo largo de millones y millones de años. Bueno, entonces tenemos las escalas normales, tenemos lo macro. A ver, un ratito, el puntero. Bueno, aquí está. Tenemos la escala macro, que sería lo grande, nosotros, nuestro cuerpo, los animales, lo que observamos, las montañas, etcétera. Bueno, podemos irnos hasta lo más macro, que sería el universo y las galaxias, pero algo más como de nuestra escala, pues serían nosotros, ¿no? 1 metro de medición, por ejemplo. Y tenemos en el otro extremo, pues lo micro. Entonces, vamos a empezar a ver lo micro, que constituiría la mínima escala o el primer nivel de organización de la materia, si recordarán, pues está constituido por las subpartículas y por los átomos. Entonces, este primer nivel lo estudia la física. Luego, cuando estos átomos se juntan mediante interacciones, pues van a formar moléculas y estas moléculas las estudia la química. Mientras, se terminó, bueno, espérenme, está incompleto esta cosa. Ya. Y la biología, pues estudia cómo es que estas moléculas se organizan en macromoléculas y en complejo, bueno, en estructuras más complejas para, pues, formar a los seres vivos. Está un poco más hacia lo macro que lo micro y es en donde, pues, es nuestro campo de estudio, ¿no? Ahora, hay un intermedio entre la química y la biología, que pues algunos dicen que es la bioquímica, podría ser también la biología molecular, entra dentro de aquí,
que es la que estudia, bueno, en estas ramas y a esta escala se estudian todas las interacciones moleculares que permiten, pues por un lado, la organización de los seres vivos en estructuras más complejas y por otro lado, la obtención de energía y el paso de información de un organismo a otro a través del tiempo. Y bueno, es lo que permiten perpetuar la vida en el planeta. ¿Alguna duda hasta aquí? Supongo que no. Mi parte no. Okay. Bueno, yo soy Ileana, como les comenté, de La Fuente. Estoy haciendo el doctorado, voy ya en el último año, este es mi 7º semestre. Estoy en el Laboratorio de Biología Molecular y Genómica de la facultad. Está ahí, bueno, si se acuerdan de su facultad, igual ustedes van apenas en los primeros semestres, pero en el edificio de Biología B, en el 2º piso, ahí está el laboratorio. Y bueno, yo soy estudiante de doctorado, también profesora de asignatura a la par. Yo soy bióloga, egresé, bueno, soy de la facultad, también fui estudiante como ustedes, tomé las mismas materias y el mismo plan de estudios. Después entré a la maestría de Ciencias Biológicas y bueno, me gradué en el 2017 cuando empecé a dar clases y ahora estoy haciendo el doctorado en Biología Experimental. Mi tema de investigación es la respuesta transcripcional de genes al estrés oxidante en la levadura de Variomyces hanseníae. De Variomyces hanseníae es una levadura que es muy resistente a condiciones estresantes, sobre todo, bueno, el estrés oxidante es un tema que ha estado en boga mucho tiempo porque tiene muchas repercusiones, está asociado a muchas enfermedades, por ejemplo, degenerativas sobre todo, por ejemplo, diabetes, Alzheimer, arteriosclerosis múltiple, entre otras. E incluso en la obesidad, muchos de los problemas se originan por el estrés oxidante. ¿Y qué es el estrés oxidante? Pues es el desbalance de radicales libres sobre las defensas antioxidantes de una célula, en donde pues la célula se empieza a dañar por este exceso de radicales libres que se conocen, bueno, en específico para el estrés oxidante son las especies reactivas del oxígeno, que se generan por el metabolismo del oxígeno. Entonces, la mayor parte de organismos en la Tierra somos aeróbicos. ¿Qué significa esto? Respiramos oxígeno, utilizamos el oxígeno para quemar la glucosa y otras fuentes de energía para poder pues, tener energía y funcionar nuestras células. Entonces, al oxidar esa glucosa, hay como que, pues sí, como les decía, subproductos, que son las especies reactivas del oxígeno, que son dañinos, son tóxicos, porque son radicales libres que bombardean, por ejemplo, el DNA, puede causar mutaciones en el DNA, pueden dañar proteínas, las inactivan o las hacen que se acumulen que se acumulen como en el Alzheimer, perdón. Puede dañar lípidos, oxidando las membranas y dañando la integridad celular, etcétera. O sea, es fatal. A grandes concentraciones es fatal. Otra enfermedad que no mencioné importante, donde el estrés oxidante tiene muchos papeles, es el cáncer. Y sobre todo también tratamientos de quimioterapia, se han visto que curan el cáncer, pero generan estrés oxidante. Entonces, la principal estrategia para combatirlo es mediante el uso de antioxidantes, que son enzimas o moléculas que neutralizan esos radicales libres. En las células, desde las levaduras hasta nosotros, hay una respuesta celular conservada. Ya me clavé demasiado en mi tema, ya voy a acabar. Esa respuesta celular conservada hace que cuando incrementan las especies reactivas o algún tipo de estrés, la célula responde mediante la síntesis de enzimas antioxidantes y moléculas antioxidantes. Yo en lo particular estudio la catalasa, que es una de estas enzimas antioxidantes, como la principal que se induce ante condiciones de estrés. ¿Por qué? Porque la catalasa, vamos a tener una práctica de la catalasa, pero de papa, que verán, la catalasa es, creo que, no sé si una de las enzimas, bueno, no sé si la más antigua, pero una de las que primero se describieron, al menos a la par de que Michaelis Menten desarrolló su teoría enzimática. Otro señor que también, no me acuerdo cómo se llama, la debo investigar y se los digo, bueno, a la par, a principios del siglo XX la describieron. Es la catalasa, lo que hace es degradar el agua oxigenada en oxígeno y agua. Esta agua oxigenada es parte de esos radicales libres del oxígeno, digo, de los
estoy confundiendo, especies reactivas del oxígeno, y entonces, pues por eso la degrada para neutralizar el daño. Esperen, esto ya queda. Ahora nos vamos a cambiar a la presentación de la clase. Espérenme. Ok, bueno, supongo que cuando hicieron su horario vieron nuestra presentación del curso. Básicamente, pues como todos los que llevan laboratorio y teoría, este curso se divide en dos calificaciones, la mitad es de teoría y la mitad de laboratorio. Antes o normalmente en condiciones normales era 45, 45 y un 10% de un examen departamental, pero pues por las condiciones de pandemia se suspendió el examen departamental y pues entonces tenemos mitad y mitad. Algo importante es que para acreditar la materia se debe pasar ambas partes, tanto teoría como laboratorio. No, bueno, si tienen 10 en laboratorio, pero 5 en teoría, no pasan o viceversa. Bueno, lo de esa escala de calificación es para la calificación final, ya la final que van en las actas. Y bueno, ahora sí vamos a ver la parte de laboratorio. Bueno, primero que nada, pues el laboratorio de biología molecular de la célula es eso, era una clase que en su mayoría es teórica, es práctica y se realizaba en el laboratorio de la facultad, pero pues como está cerrado y estamos en una emergencia mundial, que es la pandemia por la COVID-19, bueno, por el SARS-CoV-2, bueno, pues tenemos que tomar esta clase de laboratorio en línea y vía remota. Sin embargo, vamos a montar algunas prácticas experimentales para que ustedes, sobre todo, bueno, quizá no puedan aprender a utilizar equipos como las micropipetas, los pHímetros, los potenciómetros. Vamos a verlos, aunque sea nada más teóricamente, pero sí pueden, lo que yo creo es que pues, pueden practicar su como estructura mental para poder hacer experimentos, para poder planear sus propios experimentos y sobre todo aprender a pensar de un modo sistemático y estructurado, ¿no? Casi, bueno, las estructuras de los reportes de práctica son como todos, los de todas las materias, llevan título, introducción, objetivos, hipótesis si es necesario, materiales, procedimiento, resultados, discusión y conclusiones. Entonces vamos a repetir esa estructura práctica tras práctica para que vayan ustedes pues acostumbrándose a que básicamente casi todos los trabajos en la ciencia se entregan así, siguiendo el método científico a grandes rasgos. ¿Qué más? Bueno, y como les decía, como estas prácticas que son caseras, pues no son, o sea, son más sencillas que las prácticas normales del manual, aunque están basadas en las prácticas del manual y pues es para repasar los temas que vienen en el temario, sí son más sencillas. Entonces, por mucho que nos tardemos, es lo que dura un experimento o una práctica, es como hora y media, 1 hora o hora y media. Hay algunos que son más sencillos y son menos. Entonces, bueno, podemos aprovechar el demás tiempo en la clase para, por ejemplo, discutir artículos, para ver algunos otros temas que no podemos hacer en la casa, pero pues pueden aprender el principio teórico de las técnicas de biología molecular, cómo se hacen, qué equipos requieren, etc. Y algunos simuladores que son, pues tienen, por ejemplo, puede simular un espectrofotómetro para medir absorbancia, etc. Son como ejercicios útiles para que pues entiendan este tema. Y entonces vamos a dividir la clase en 2 bloques. El primer bloque va a ser de 1 y 15 minutos y luego vamos a tener un receso de 20 minutos y después el segundo bloque. Usualmente las prácticas experimentales, bueno, yo les voy a dar el material y lo que se requiere 1 semana antes mínimo y 1 semana después yo voy a hacer esas prácticas aquí enfrente de la clase con ustedes por si hay dudas y para que vean cómo se realiza paso por paso el procedimiento. Y después ustedes pueden
ya sea hacerlo a la par conmigo, por eso les doy antes los materiales para que los preparen con una semana de anticipación. Y generalmente son materiales que están en su casa o que son como fáciles de conseguir. Y pueden elegir, como les digo, hacer la práctica a la par conmigo una semana después o cuando ustedes tengan tiempo. Entonces, bueno, ya dije, dividimos en 2 bloques y bueno, vamos a ver las calificaciones, bueno, los porcentajes de evaluación. Entonces, estas prácticas que haremos, entiendo que quizá no todos tengan las mismas posibilidades, etcétera, y también sé que tienen otras materias, entonces para no cargarles la mano en que cada semana tengan que hacer un experimento, es muy, muy, muy importante que sean honestos, que trabajen en equipo y que hagan su parte de cada equipo. Entonces voy a dar el chance de que cada persona o cada miembro del equipo tiene que realizar al menos una vez el experimento o la parte experimental. Eso, de hecho, está aquí donde dice experimento individual. Vale el 10% de su calificación. Y bueno, me tienen que decir, yo hice el experimento de la práctica 2, yo hice el de la 3, etcétera. Y bueno, el chiste de esto es que se repartan pues el trabajo entre todos. El que haga el experimento, pues ya le pasa los datos a los demás y entre todos tienen que armar la introducción, discutir los resultados, etcétera. Que sea un trabajo en equipo. Entonces, bueno, una vez que el que le toca o el quien fue designado hace su experimento y les cuenta a los compañeros cómo se fue, bueno, yo voy a subir también en la parte de tareas de Classroom una como estructura general de cada reporte que debe llevar. Quizá a veces dejen blanco cosas como objetivos o no sé, para que ustedes lo completen, pero va a ser ya la estructura general, nada más la tienen que completar con los resultados y la introducción, conclusión y discusión. Y bueno, quizá redactar ustedes su procedimiento, aunque pues es el mismo que les mandé yo. Entonces, con esas estructuras de reportes, ustedes ahí lo completan y lo entregan una semana después de que hicimos la práctica. Va a haber chance de una revisión por práctica, o sea, ustedes me la entregan, yo la reviso y la califico y le regreso con comentarios su práctica, en dónde deben de mejorar o qué les faltó, o etcétera. Y ustedes tienen otra semana más para corregirla y reenviarla de nuevo y pues se califica pues en segunda vuelta. Vale igual la calificación. Esto es un poco, bueno, es bastante útil, igual es para mí más trabajo calificar, pero he visto que les funciona bastante a los alumnos, sobre todo para aprender, o bueno, para ver en qué se equivocaron y en los siguientes reportes se van mejorando cada vez más. Claro que esto no es obligatorio, la corrección, o sea, ustedes pueden quedarse con su calificación inicial y no hay problema, pero pues está esa oportunidad. Entonces, bueno, tienen que hacer sus reportes de práctica que van a valer el 50% y estos sí son por equipo. Los equipos deben de ser de 5 personas. Bueno, vamos a ajustar según cuántos queden en el curso. Se hubo mucha discusión. Bueno, ahorita voy a eso por el cupo. Ya tratamos de hacer todo para tener el máximo cupo, pero vamos a ver si se pueden oír. Voy a seguir con los criterios. Entonces, bueno, la mayor parte, como ven, de la evaluación recae en las prácticas y en los reportes de práctica, que serían sumado el experimento y los reportes, el 60% de la calificación. Luego, algunas clases vamos a hacer ejercicios, vamos a ver un tema y hacer el ejercicio del tema en lugar de práctica. Pueden ser cuestionarios, diagramas, simuladores, etcétera. Estos van a valer 20%. Luego va a haber tareas cada semana, tareas rápidas que consisten en exámenes rápidos o cuestionarios de 3 o 4 preguntas de cada tema, que, bueno, van a ser tarea, pero una vez que yo acabe de dar la presentación del tema que esté en cuestión, les voy a dar unos 15 minutos para que respondan su tarea y si no, pues la responden después. El chiste también es aprovechar el tiempo que tenemos de clase para, pues, que no robarles mucho tiempo de lo demás. Sé que tienen más clases y tienen otras cosas que hacer, me imagino.
Bueno, después vamos a la participación, que esto es importante también. Las tareas cuentan 10%. La participación también cuenta 10% y se va a evaluar mediante la discusión de artículos. ¿A esto cómo va a ser? Bueno, el semestre pasado yo lo implementé y no funciona muy bien porque leíamos todos, se supone que todos tenían que leer el artículo y después cada quien hacer comentarios que le hayan parecido interesantes o dudas, etcétera, pero pues casi nadie comentaba, no eran solo los mismos de siempre. Entonces, para poder evaluarlos a todos y para que sea más uniforme esto, decidí que nada más vamos a tener 5 o 6 artículos durante el semestre y yo los voy a mandar previamente, ahorita que hagamos los equipos, bueno, los vamos a repartir y cada equipo tiene que en alguna de las discusiones explicar ese artículo, explicar qué hicieron, qué métodos siguieron, qué encontraron, cuáles son los resultados, qué discuten y cuál es la conclusión. De una manera, pues, bueno, unos 20 minutos o algo así. Y ya los demás pueden comentar. Si alguien comenta o hace comentarios interesantes en esos artículos, pues van a tener décimas extra que pues al final se suman a la calificación final. Bueno, de participación. Ahora, ¿alguna duda hasta acá? ¿Les parece bien lo de los artículos o prefieren, bueno, podría ser que yo se los asigne así como al azar, o podría darles la lista y ustedes van apartando cuál les gusta más también. El que lo haga más rápido, pues ya gana el artículo. No sé qué prefieran. A mí me parece bien que usted los asigne para no pelearnos. Para que sea más divertido. Sí, a mí también. Sí, igual. Qué raro, se me desactivó la sesión de Zoom y se supone que va a acabar en 10 minutos. Si se corta, pues entramos de nuevo todos. Disculpen, voy a checar eso. Lo hice desde mi cuenta de la UNAM y qué raro. Pero bueno. Ok, entonces yo hago la lista. La próxima semana la pongo. ¿Qué más les iba a decir? Aquí está. Bueno, como les decía, estas prácticas están basadas en el manual de prácticas de biología. Aquí puse la página. Bueno, manual de prácticas de biología molecular de la célula 2. Pueden ir a la Plaza Prometeo para que no vayan a la facultad y está el manual por 50 pesos, aunque no es obligatorio, nada más que pues es útil porque cada tema trae su introducción y trae algunos conceptos importantes de repaso. Como les digo, no es obligatorio, pero es útil. Otra cosa es que, bueno, si quieren consultar el temario, también se los puse por acá arriba. Está. Y aquí pueden verlos desde la página de la facultad. Pues vamos a ver primero introducción al estudio de la célula, un poco de antecedentes y generalidades. Esto ya es repaso, deberían haberlo visto en la prepa, que es la teoría celular, el origen y evolución de las células, la organización según si tienen núcleo o no núcleo, o si no tienen envoltura, no digo, si no son células como los virus. Luego vamos a entrar al segundo bloque, que es ya análisis estructural y funcional de macromoléculas informacionales en los sistemas biológicos. Y pues aquí vemos primero el agua, porque es una molécula vital para la vida. Las enzimas, bueno, puede ser, sí, el agua, luego entramos a proteínas, que empiezan enzimas, luego ácidos nucleicos, como el DNA, RNA, organización y características del material genético, más los flujos de información, que esto constituye el dogma central de la biología molecular, mutaciones, todo lo relacionado al DNA, regulación de la expresión génica, que es un tema muy, muy interesante, que es lo que yo estudio, y nuevas tecnologías de DNA recombinante. En esta clase nosotros transformábamos bacterias con un plásmido, que es
constituye como los vectores más antiguos o primeros vectores que había para modificación genética, pero pues aprovechando que ahora tenemos más tiempo de hacer como una clase de laboratorio teórica, en esta parte vamos a ver los nuevos herramientas de edición de DNA, incluidos CRISPR-Cas y los TAILS, entre otros. ¿Qué más les iba a comentar? Ah, sí, mi cronograma. Esto, bueno, voy a subirlo al Classroom, el cronograma. Está aquí. Si ven acá tengo el de teoría. Ah, esperen, déjenlo. Comparto la pantalla, perdón. Ay. Ah, ya lo perdí. Espérenme. Esperen 2 segundos. Comparto de nuevo. Ok, vamos a empezar, bueno, hoy. Bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio. Si ven, cada fecha o cada clase está dividido en dos, por eso de los bloques que les comentaba, el primer bloque, el segundo bloque. Entonces, vamos a empezar con la presentación del curso y vamos a hacer ahorita, después de un descanso, un ejercicio de integridad científica. ¿Qué es la integridad científica y cuál es la importancia de ella, ¿no? Para nosotros que hacemos ciencia todos los días. Luego, pues, la práctica 1, que sería instrumentación de laboratorio. Vamos a hacer un repaso de todo el equipo que tenemos y el que más usamos en estas tipo de ramas de la ciencia. Luego, un ejercicio de micropipeteo, aunque sea virtual, nada más para pues, repasar. Luego, vamos a ver la práctica 2, esta va a ser experimental, propiedades del agua. Un ejercicio de calcular concentraciones y molaridades, etcétera, que es un poco tedioso, pero es importante que lo repasen. Y bueno, esta es una de las cosas más primordiales para la biología molecular, es saber hacer una dilución bien o una disolución, ya que pues, tenemos que preparar buffers, cuidando desde el pH hasta la molaridad en micromoles de los buffers que usamos, si no, a veces no sale el experimento. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y muy precisos a la hora de preparar nuestros reactivos. Algo que tiene la UNAM es que nos enseña a preparar los reactivos desde cero, bueno, desde cada reactivo separado. Muchos de los otros, ahorita ya es más fácil comprar los kits, que ya viene todo hecho, pero pues es mucho más caro. Entonces, otra manera de poder aprovechar mejor los recursos es sabiendo las recetas de cada cosa y preparándolos. Entonces, pues sí, vamos a repasar un poco. Al final de la biología molecular, fuera de eso de preparación de disoluciones, podría resumirse a solamente pipetear cosas, microlitros. Entonces, pues sí, es toda la base de cómo se preparan los reactivos y por qué tienen que ser a cierta concentración, a cierto pH. Es importante que lo sepan y que lo tengan presente. Luego vamos a ver una práctica de determinación colorimétrica del pH. No sé si esta igual ya la hayan hecho ustedes con la col morada, que tiene pues, cambia de color según el pH de la solución en la que se encuentre. Es muy práctico y lo podemos hacer en casa. Después vendría la discusión del primer artículo, que está relacionado con el pH. Luego tenemos una semana donde no hay clases porque es Semana Santa. Regresamos a la práctica de precipitación de la proteína de la leche. Aquí ya entraríamos en la parte de proteínas. Luego, no viene el nombre, pero seguiría el artículo 2. Luego veríamos lo que es una curva patrón. Y después una práctica 5, no es experimental, es una práctica con un simulador, pero vamos a ver el método de Bradford que se use para cuantificar proteínas en una muestra. Después, la siguiente semana, veremos la electroforesis y un artículo, ahí no está bien el nombre, pero bueno, sobre unas bacterias que generan perlas de magnetita para
Bueno, ya se los mandé. Está interesante. Sí, está interesante. Después vamos a seguir la práctica 7, que sería proteómica comparativa, siguiendo lo de proteínas y ahora ya más a nivel de secuencias de aminoácidos, cómo se pueden comparar haciendo alineamientos múltiples, encontrando zonas similares o de conservadas, y cómo eso puede ayudarnos a definir simplemente a nivel bioinformático la función de una proteína desconocida, por ejemplo, o ver las relaciones evolutivas que hay entre algunas especies, a partir de la comparación de su similitud de proteínas o de genes también, pero eso lo veremos después. Luego viene otro artículo sobre pues, alineamientos múltiples. Luego tenemos la práctica 8, que sería cinética enzimática, que es lo que digo que vamos a ver la actividad de la catalasa de papa. Y el segundo bloque será el análisis de datos de esta parte de cinética enzimática. Además de que haremos unos datos puramente, bueno, no de nuestra práctica, sino ya datos preexistentes, pero para poder saber analizarlos. Después vamos a hacer la siguiente clase, ya en mayo, una extracción de DNA casero. Yo la tengo montada para fruta. Pero me parece que también se puede sacar de nuestros cachetes por frotis del endotelio bucal o como se llame. Entonces podemos también intentar eso para que vean su ADN. Después vamos a tener una plática de lo que les comentaba, las mini preparaciones de plásmidos. ¿Para qué sirven los plásmidos? Cómo se editan, cómo se transforma una bacteria con plásmidos, etc. Luego viene el artículo 5, después vamos a hacer un ejercicio de, pues, reflexionar qué modificaciones se han hecho a lo largo de los años o desde que se